casa del Señor, a esta familia de amor y bendición. En Sayula, con fe y alegría, nos recibe el Padre con gran compasión. Que Dios les bendiga en esta mañana. Dios es bueno. Bienvenidos a la comunidad cristiana de Sayula, aquí en Juan Rulfo 83, los que están aquí presentes y los que nos ven por las redes sociales, también bienvenidos. El día de hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, un libro escrito precisamente por uno de los discípulos de Jesús, que estuvo presente ahí en la mayor parte del ministerio de Jesús. Y va a ser en el capítulo 19 donde vamos a leer el día de hoy. Vamos a iniciar ahí. Hace unos días compartíamos el tema cuestión del corazón. ¿Cuántos la recuerdan? Acerca de cómo está nuestro corazón hacia Dios tocante al dinero, ¿no? Pero también tenemos ahora una continuación, y el tema del día de hoy se llama No es en vano, vale la pena. Como cristianos muchas veces tendemos a compararnos con otras personas, compararnos con otros cristianos que parece que no quieren caminar en la fe. También nos comparamos con la gente que no es creyente muchas veces y vemos que lo que hacemos nosotros pareciera que no tiene un resultado. Nos cuestionamos a veces si realmente sirve de algo lo que hacemos al obedecer a Dios, cuando nosotros mismos nos privamos de ciertas cosas para agradar a Dios, cuando vemos que los que no le buscan están prosperando, les va bien, no tienen preocupaciones, y a diferencia de ellos, nosotros que estamos buscando a Dios parece que estamos saliendo de una prueba y entrando en otra prueba, estamos batallando cada vez más y cada vez más, y nos cuestionamos de repente, ¿vale la pena? ¿Vale la pena realmente ser un seguidor de Jesús? Vemos compañeros en la fe que empiezan a caminar junto con nosotros y al tiempo empiezan a desanimarse, no continúan. Y por más que a veces nosotros queremos motivarlos y extender sus manos para que prosigan también, parece que nos estancáramos con ellos y nos volvemos a preguntar, ¿vale la pena? Pedro, como portavoz de los discípulos, cuando escuchó que Jesús le dijo al hombre rico que tenía que dar, al joven rico que tenía que dar o vender más bien, y dar a los pobres la ganancia de sus bienes, el cual se fue triste, Jesús dijo, es imposible que alguien que confía en las riquezas, o es muy difícil que entre en el reino de Dios. Pedro, escuchando esto junto con los demás discípulos, hace una confesión donde también agrega una pregunta. En el versículo, vamos a leer versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo a Jesús, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Mateo capítulo 19 versículo 27. He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, le dice Pedro a Jesús. Había escuchado lo que Jesús le dijo al joven rico. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y después ven y sígueme tomando tu cruz. Entonces Pedro le dice, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y viene una pregunta muy interesante, conveniente, que le hace Pedro. La pregunta es, ¿qué pues tendremos? O sea, sí, ya lo hemos dejado todo por ti, te hemos estado siguiendo, ¿qué vamos a tener nosotros?
Es una pregunta honesta que hace Pedro, que yo creo que todos se la podrían haber cuestionado, pero Pedro era el portavoz de esta pregunta. Nace del corazón de alguien que ha hecho sacrificios reales por seguir a Cristo. Quizás es una pregunta que nos haríamos nosotros también. Señor, oye, yo he hecho tanto por ti, he trabajado, me he esforzado, y otros que no se esfuerzan, pues, ¿y qué hay de mí? ¿Qué voy a tener de recompensa? Y a diferencia de lo que pudiéramos pensar de una reprensión de Jesús, como en otras ocasiones, la respuesta viene de Jesús llena de esperanza, y le dice en los versículos siguientes, en el 28 al 29, y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso le dice Jesús a los 12, a los discípulos. Nosotros no estamos incluidos de eso de los 12, así que no nos digamos a nosotros mismos: yo voy a estar sentado en un trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Se lo dijo a los discípulos. Pero en el siguiente versículo nos incluye a nosotros. ¿Qué dice? Y cualquiera, ahí nos incluye a nosotros, no solamente a los discípulos. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Qué pues tendremos?, dijo Pedro. ¿Qué vamos a tener? Aquí está la respuesta. Cualquiera que deje casa, hermanos, hermanas, padre o madre, o mujer o hijos o tierras, por el nombre de Jesús, va a recibir 100 veces más y va a heredar la vida eterna. Señor, le dijo Pedro, lo hemos dejado todo, te hemos seguido, ¿qué vamos a tener? Esa pregunta, les digo, de repente viene a nosotros también. Oye, yo me esfuerzo por servir a Dios, yo hago todo lo posible para servir, ¿y qué hay para mí? La respuesta está ahí. Y me sorprende cuando Jesús responde tranquilamente, sin reprenderle. Porque ¿se acuerdan cuando preguntaron quién era el mayor? Jesús los reprende y dice: no, entre ustedes no debe ser así, sino que el siervo de todos, ese es el mayor. Vemos cómo Jesús deja claro que nadie, ni nada que se entrega por él queda sin recompensa. Dios no es deudor de nadie. A Dios con nadie se queda debiéndole. Dice el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 10, escribiendo más bien el apóstol Pablo a los hebreos. Yo considero que es el apóstol Pablo por la forma en que escribe. Les dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto, así que todo lo que tú hagas en servicio a su nombre, sirviéndole a los hermanos, tiene su recompensa. ¿Vale la pena? Claro que vale la pena. Así que nosotros debemos cambiar ese chip que a veces vemos: parece que no, aquel no hace mucho, no se esfuerza y Dios lo bendice igual que a mí, o más todavía que a mí, que yo sí estoy esforzándome por hacer y agradar a Dios. Aunque las recompensas eternas son incomparables, también se promete multiplicación en esta vida, 100 veces más. Casas, hermanos, hermanas, padres y posesiones, no solo en forma material, sino también una manera espiritual, familiar, comunitaria y con un propósito. Y hay otra de las cuestiones que nosotros muchas veces nos hacemos: ¿y por qué
a veces parece que a los malos les va mejor? Es una pregunta que sí o sí nos la hemos hecho 1, 2 o 3 veces. ¿Por qué si aquellos que no agradan a Dios o no se esfuerzan les va mejor que aquellos que realmente se están esforzando por buscar a Dios? Mejor me hago como ellos. De todas maneras les va bien. Algo importante que no debemos olvidar nosotros es que esta pregunta, aunque pareciera nueva para nosotros, es más vieja que el rey Salomón. El salmista Asaf expresó con crudeza en el Salmo que vamos a ver, Salmo 73, versículo 2 al 5, él hablando o escribiendo en este Salmo, lo inquietaba también, igual que nos puede inquietar a nosotros. Y lo dice así descarnadamente, sin pelos, como decimos, sin pelos en la lengua. Lo escribe y está escrito aquí para nosotros. Dice el versículo 2: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. En otra palabra, casi caigo en el engaño, casi caigo de la gracia de Dios, casi peco. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No tienen los trabajos de los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Y ustedes pueden ver en este salmo cómo él expresa, porque él vio precisamente cómo los que frecuentaban el lugar de Dios tenían preocupaciones, tenían problemas, tenían situaciones adversas. Parecía que Dios los abandonaba, pero aquellos impíos prosperaban, no tenían ninguna preocupación, les iba bien, no tienen los trabajos de los otros mortales, ni son azotados, dice aquí, como los demás hombres. Pocas palabras, les va bien. Pero más adelante, cuando entra en la presencia de Dios, esa perspectiva va a cambiar. Y de hecho lo expresa en el versículo 17: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que entré en la presencia de Dios, hasta que entré en el santuario, comprendí el final de estos hombres. Comprendió que la prosperidad del impío es temporal y su final es de destrucción si no se arrepiente. Dios tiene paciencia, pero también no va a dejar sin justicia a la humanidad. Recordemos lo que dice Hebreos: Dios no es injusto para olvidar el trabajo que hacemos para su nombre y para servir a los hermanos. Todo tiene una recompensa. Y aunque no veamos en corto plazo o latentemente la recompensa a lo que estamos trabajando para el Señor, un día la veremos. ¿Cuándo? Al fin. Porque también al fin vamos a ver la recompensa de los impíos. Al fin vamos a ver cómo todos aquellos que se desviaron y no quisieron nada de Dios, aunque prosperaron económicamente, aunque prosperaron materialmente en esta tierra, alejados de Dios, su fin no es bueno. Y nadie va a tener una envidia, ¿no?, de irse a una perdición. Pero nosotros debemos tener presente esto, que el Señor tiene algo preparado para nosotros, algo maravilloso, algo asombroso, que si nosotros lo analizamos, vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena todo lo que hacemos para el Señor. Aunque veamos que otros no se esfuerzan, esforcémonos nosotros. Aunque veamos que otros caen, nosotros sigamos adelante. Hay personas que muchas veces están
junto con nosotros, caminan junto con nosotros en la vida cristiana, pero de repente ya no están. Y empieza a caer una aflicción en nosotros por estas personas que nos descuidamos a nosotros mismos. Y del más que tenemos de tener cuidado es de nosotros, cómo estamos delante de Dios. Claro que está bien extender la mano y ayudar a otros, pero primeramente hay que examinarnos a nosotros. ¿Cómo estamos? ¿Necesitamos la ayuda de Dios? Claro que sí, todos necesitamos la ayuda de Dios en nuestras vidas. Y Dios no es deudor de nadie. Cualquier cosa que tú hagas para el Señor no es en vano. Vas a tener tu recompensa. El apóstol Pablo también escribe y dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de obra, lo hagamos en el nombre de Jesús. También dice que lo hagamos gozosos, contentos, porque del Señor vamos a recibir la recompensa, porque a Él le servimos. No debemos desfallecer. Y de verdad a veces esta pregunta, les digo, no es nueva, y yo sé que la mayoría de nosotros, si no es que todos no la hemos hecho. Oye, ¿por qué aquel ni siquiera busca a Dios? Le va bien, yo busco a Dios y pues no me va tan bien. Pero es una pregunta muy vieja. Asaf, que escribe este Salmo 73, lo expresa, y lo pueden leer todo el capítulo. De hecho empieza alabando a Dios, diciendo que Dios es bueno y siempre ha sido bueno, pero empieza a relatar su vivencia. Y es verdad. De repente llega el desánimo cuando empezamos a compararnos con aquellas personas que no quieren caminar con el Señor. Empieza a haber desánimo en nosotros cuando empezamos a observar que aquellas personas, aún alejados de Dios, les va bien. Y nosotros parece que no nos va tan bien como a ellos. Pero todo tiene un resultado. Todo tiene que llegar a un fin. Y ese fin no va a ser el mismo para aquellos que buscan a Dios, para aquellos que siguen a Dios, que para aquellos que abandonan a Dios. Dice más adelante en este Salmo 73, ¿sí lo tienen ahí? Asaf, a veces pensamos que él es o más bien que David es el que escribió la mayoría de los salmos, aunque sí, pero no todos son de él. Uno de ellos es este, en el cual dice en el versículo 22, tan torpe era yo que no entendía. Vean cómo se expresa y habla de sí mismo. Era como una bestia delante de ti. ¿Por qué? Porque se llena de amargura nuestro corazón, nuestra alma, cuando nos estamos fijando en lo demás y no vemos lo bueno que Dios es con nosotros. Cuando no le damos gracias a Dios por lo que tenemos, nos empezamos a amargar por lo que no tenemos. ¿Cuántas cosas tenemos que Dios nos ha dado? Y debemos agradecer a Dios por eso. Y a veces nos olvidamos de agradecer por lo que ya tenemos y estamos enojados, molestos por aquello que no tenemos. Si nosotros cada día agradeciéramos por lo que tenemos ya, viviríamos de una manera distinta. El agradecimiento lleva al contentamiento, y cuando estamos contentos sabemos lo que la palabra de Dios dice, que Dios mismo ha dicho: no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Qué importante saber eso. Cuando estés pensando cosas negativas y no tengo esto, acuérdate lo que Dios dice: no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Ten en tu corazón esta palabra, porque es Dios el que habla y lo dice. No, lo repito, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Con todo, dice este versículo 23, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás, ¿dónde?
en gloria. ¡Qué maravilloso! Claramente lo dice, me has guiado según tu consejo, versículo 24, y después en gloria. Qué bonito, qué bonitas estas palabras y qué importantes son. Versículo 25, subráyenlo en su Biblia, ténganlo presente en su corazón. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Qué maravillosas palabras, ¿no? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tenemos en los cielos sino a Dios? Y fuera de ti, fuera de Dios, dice Asaf, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Sí, muchas veces nuestra carne, nuestro corazón está afligido, desfallece, pero la roca de mi salvación y mi porción es Dios para siempre. Recordemos que tenemos a Dios en el cielo y de Él vendrá nuestra ayuda. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Ese es el fin de todas aquellas personas que aunque prosperan en esta tierra y se alejan de Dios, al final vamos a ver su destrucción. Pero en cuanto a mí, al acercarme a Dios, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Así termina Asaf este Salmo 73, en el cual expresa una gran verdad. Tenemos a Dios. Y teniéndolo a Él, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más deseamos en esta tierra? Debe ser nuestro deseo. Nuestra búsqueda debe ser primeramente Él, nuestra prioridad. Y aunque tú veas que a otros no sea Dios su prioridad, o para otros no vivan buscando a Dios, preocúpate por ti. Y recuerda, no es en vano lo que haces, vale la pena. Tú podrás decir como Pedro, Señor, yo lo he dado todo por ti. ¿Qué nos vas a dar a cambio? Ya lo dijo, 100 veces más. Marcos, en el capítulo 10, versículo 30, en estas mismas palabras escuchó algo que Mateo no escuchó o Mateo no quiso poner. Y dice, más persecuciones. Con persecuciones. 100 veces más. Casas, hermanos, hermanas, padres, madres, posesiones, con persecuciones. No sé por qué Mateo no lo escribió, pero Marcos sí lo escribe. Pero es una verdad. No todo siempre va a ser color de rosa. Vamos a sufrir también de repente. Vamos a pasarla mal en algunas ocasiones. Seguir a Jesús puede implicar dejar cosas atrás, sufrir injusticias o vivir con menos que otros, pero el Señor ya nos ha prometido 100 veces más en esta vida. También nos ha prometido una vida eterna, que eso es maravilloso. Tener una vida eterna, el gozo eterno. También una justicia perfecta al final de los tiempos, donde vamos a ver la recompensa de todo lo que nosotros hemos hecho para el Señor. Hay personas que no
quieren trabajar para el Señor, no quieren hacer nada porque consideran que no vale la pena, ignorando lo que dice Jesús, que todas aquellas personas que dejan algo por Él recibirán 100 veces más. Mientras los que no creen en Jesús corren tras recompensas momentáneas, tras una prosperidad del momento, tras una riqueza que es pasajera, un verdadero cristiano y discípulo de Jesús vive con una esperanza incorruptible. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, el apóstol Pablo les recuerda a los de Corinto y nos recuerda el día de hoy a nosotros que debemos seguir firmes, constantes. Dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nada de lo que hacemos para el Señor es en vano. Dios no es deudor de nadie. Él va a dar la recompensa en su momento. Cuando venga la pregunta a tu corazón o la incógnita de decir: oye, Señor, ¿por qué aquel, mi vecino, no quiere nada contigo y le va bien, y yo estoy pasando por tribulación? Recuerda estas palabras: no es el mismo fin el de él que el que tú tendrás por seguir a Jesús. Vale la pena. Al final es lo que cuenta. El sufrimiento es momentáneo, temporal, pero al final la recompensa es eterna. Para los dos lados es una recompensa eterna. Perdición eterna y gozo eterno, salvación eterna, vida eterna. Pero es ahora cuando debemos decidir nosotros y no olvidar para nada que el Señor ha dicho: no te voy a dejar, ni te voy a desamparar. Cada caminar en nuestras vidas, lo vuelvo a repetir, tendremos compañeros de viaje, compañeros del trayecto, los cuales quizá ni se esfuercen. Algunos sí, pero no te desanimes por aquellos que no se esfuerzan. Esfuérzate, sigue adelante, porque la recompensa no la va a recibir otro, la vas a recibir tú. En Apocalipsis, Jesús, hablando a una de las iglesias, le dice: permanece fiel, permanece hasta el final, no sea que alguno tome tu corona, no sea que alguno te quite tu premio. El apóstol Pablo dice: yo corro con paciencia para a ver si soy asido para lo que Cristo me tomó primero. Debemos tener presente esto. En el caminar del Señor habrá persecuciones también, pero el Señor ha prometido estar con nosotros, y si Él está con nosotros, nosotros podemos seguir adelante, podemos estar firmes, y sí pueden prosperar los malos, pero también a nosotros nos irá bien. Amén. Recuerda, no es en vano. Si tú pensaste en algún momento: hey, esto que estoy haciendo vale la pena, vale la pena. ¿Vale la pena el esfuerzo por seguir a Jesús? Vale la pena. No es en vano. Ahora, no más como un recordatorio. Jesús dio su vida por nosotros.
llegó hasta la cruz, sufriendo el oprobio. Fue torturado de lo peor y en una cruz murió por nuestros pecados. ¿Valió la pena? Hay una película que no es nueva, pero que trata de unos soldados que van al rescate de otro soldado. Que con esto les digo de qué película puede ser. Cuando está muriendo el general, cuando ya lo salvó, le dice: vive una vida que honre lo que hicimos por ti. Lo parafraseo, no son exactamente estas palabras. Y ahora me pregunto yo, ¿estamos honrando nosotros el sacrificio de Jesús con nuestras vidas? ¿Estamos siendo dignos de ese sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros? Y si no, es momento de vivir una vida que honre lo que Él hizo por nosotros. Es momento de honrar aquello que Él dio hasta el final para darnos vida a nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Vale la pena servirte. No es en vano nada de lo que hacemos para ti, Señor. Aunque muchas veces en nuestra mente y en nuestro corazón pensemos que lo es. Por ver que otros que no quieren seguirte, pues les va bien, prosperan, no tienen preocupaciones. Pero el final no es el mismo. Y sabemos que este final que tenemos al servirte a ti y al seguirte a ti es de gozo, de paz, en una eternidad contigo de gozo. Y recibiremos en esta tierra 100 veces más. Pero también en la otra vida recibiremos vida eterna al seguirte. Ayúdanos, Señor, a vivir honrándote a ti. A que cada día de nuestras vidas honremos, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. Seamos dignos de ese sacrificio que tú hiciste por nosotros. Te doy gracias en esta hora por tu palabra que has hablado en nuestros corazones. Ayúdanos a atesorarla, Señor, y a compartirla también a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Creyendo en Jesús encontramos la